Disculpa, ¿Decías? ¿las auxiliaturas se van a grabar? Sí. Ya empezamos. Ok. Como ya les mostró el ingeniero, a lo largo de la materia van a haber 5 tipos de intercambiadores, ¿no? Los de doble tubo, los de tubo y coraza, los de tanque enchaquetado, los de tipo serpentil y los de flujo cruzado. Bien, obviamente los más importantes vienen a ser doble tubo y coraza, que es lo que más vamos a, bueno, lo que yo más me voy a concentrar, ya que los otros 3 los explica superficialmente. Bien, solamente para su conocimiento. Ay, me estoy olvidando el intercambiador de placas. Entonces, y el tercer tema que toca o abarca es el de evaporadores químicos. Bien, eso lo vamos a mirar en su examen, para su examen final. Ahora, para intercambiadores de doble tubos, bien, vamos a tomar ciertas teorías y aparte vamos a hablar de la nomenclatura que normalmente se maneja en la materia. Bien, o sea, para la nomenclatura para el ingeniero es importante, porque no pueden denotar algunas variables de acuerdo a su conveniencia. Bien, incluso hay variables que tienen que tener coherencia y hay variables que no. ¿Ok? Primeramente, el primer término que se maneja y que van a ver a lo largo de la materia es el calor que se genera en el sistema. Bien, el calor del sistema puede ser de 3 tipos. El calor proporcionado por los fluidos, ya sea por calor sensible como por calor latente. Bien, ya van 2. Y el tercero es el calor del dispositivo. El calor de los fluidos básicamente, eso lo han visto más en termodinámica. Con la única diferencia aquí que la nomenclatura varía. Bien, según termodinámica teníamos una conversión de signos, ¿no? ¿Saben la diferencia entre calor cedido y calor ganado? Normalmente uno era negativo y el otro era positivo, pero ambos eran el mismo. Aquí no, ya no hay esa conversión de signos. Bien, aquí directamente todo es positivo en cuanto al calor. Sin importar de los 3 que estamos hablando, siempre va a ser positivo. Ahora, para ello es que se ajusta la fórmula, ¿de acuerdo? Normalmente en termodinámica veíamos que esa fórmula era 2 menos 1, o sea, el variable del subíndice 2 menos 1. Bien. Aquí se tiene que ajustar la fórmula tal que la temperatura mayor resta la temperatura menor, independientemente de qué fluido sea. Bien. Aquí van a escuchar mucho sobre el fluido frío y sobre el fluido caliente. ¿Sí? Para el fluido caliente, valga la aclaración, que su nomenclatura siempre es mayúscula. Bien, ¿a qué me voy? No necesariamente las propiedades físicas, sino lo que más le interesa al ingeniero es denotar el flujo másico, como ven acá, como las temperaturas. Siempre va a ir en mayúscula. En cambio, el fluido frío siempre se denota con minúscula, flujo másico y temperatura. Ya van a ver otras variables más adelante que no necesariamente se va en mayúscula como en minúscula, pero para estas cositas, sí, en especial las temperaturas. ¿Bien? Ahora, una vez que les expliqué sobre la temperatura mayor menos la menor, entonces el calor que genera o que cede el fluido caliente siempre va a ser temperatura mayor menos la temperatura menor. Eso implica que la temperatura mayor sería la temperatura de entrada menos la temperatura menor a la que sale. Bien. Si no saben identificar cuál es su fluido frío y cuál es su fluido caliente, básicamente tienen que ver
a qué temperatura está ingresando y a qué temperatura sale. Normalmente, en un fluido caliente, la temperatura de salida suele ser mayor que la de entrada. Entra a una alta temperatura, cede calor y disminuye su temperatura, ¿no? En cambio, la del fluido frío entra a una baja temperatura, absorbe calor y aumenta su temperatura. A consecuencia de ello, aumenta su temperatura. Esa es la forma de identificar cuál es fluido caliente y cuál es fluido frío. Bien. Por eso aquí van a ver mucho temperatura mayor, aquí temperatura de entrada, temperatura menor, la de salida. En cambio, la del fluido frío, sé que la temperatura mayor es la de salida y la temperatura menor es la de entrada. Bien. En cambio, eso es para calor sensible. Ya saben que vale es la transferencia por calor sensible, ¿no? En cambio, la transferencia por calor latente, básicamente me dice que el calor que desprende un fluido va a ser igual al flujo másico de aquel compuesto, ¿bien? Que va a cambiar su estado de fase, ya sea de líquido a vapor o de líquido a sólido, ¿bien? Multiplicada por su entalpía de evaporización. Esa entalpía de vaporización simplemente es la diferencia de entalpías del estado gaseoso como del estado líquido, o sea, medidos a la misma temperatura, ¿no? No sé si recuerdan el escaloncito que se ve siempre en fisicoquímica de sensible, latente, sensible. Aquí siempre va a haber, si mal no recuerdo, esta es temperatura. Y esto, si no estoy recordando, es calor. Creo que es. Bien. En cambio, para la temperatura, pero para la transferencia por calor sensible, eh, va a haber una variación de temperatura, ¿bien? Cuando trabajamos en su mismo estado de la materia. Aquí siempre va a ser líquido, o bien siempre va a ser gas, o bien siempre va a ser sólido. Por lo general aquí trabajamos líquido y gas. Bien. En los líquidos siempre manejamos con sensible y gases igual, siempre manejamos con latente. Bien. Y vamos a ver eso más en la parte de condensador. ¿Sí? Pero en cambio aquí esa entalpía de vaporización simplemente es la diferencia entre la entalpía en fase gaseosa menos la entalpía en fase líquida medidos a la misma presión y temperatura. Bien, ya más adelante les voy a explicar cómo recopilar ese dato de entalpía. ¿Okay? Y finalmente está el calor del dispositivo, ¿no? Que viene dada por la ecuación de diseño. Simplemente le dice que el calor del sistema va a ser igual al coeficiente de diseño por el área de transferencia, por la variación o el delta de temperatura o la variación de temperatura de un sistema. Bien, sencillo. Eso lo van a ver en cualquier intercambiador que se maneje. Solamente el análisis que se le hacen a sus respectivas variables es que hace la diferencia al equipo que se está trabajando. Para hallar el coeficiente de diseño, tenemos una forma de encontrar para doble tubo, para tubo y coraza, y así en cada intercambiador. Lo mismo para el área de transferencia y lo mismo para la variación de temperatura. Bien. Cabe recalcar aquí que todas estas variables, toditas de acá, el calor en sí, son iguales. Bien. Ya saben que por ley de la termodinámica siempre
se trabaja con la primera ley, ¿no? Que es la ley de la conservación de la energía, ¿no? Así que la energía nosotros no la podemos ni crear ni hacer desaparecer, porque sí, simplemente tenemos que buscar la manera de hacerla trabajar o convertirla, como se dice acá, ¿no? Por eso que el calor, sin importar cómo lo encontremos, ya sea por calor sensible, por calor latente o en la ecuación del dispositivo de diseño, esa fórmula, ese calor va a ser el mismo, ¿ok? Porque simplemente nos basamos todo esto en la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Bien. Ahorita sencillo. Mientras no se olviden el tema de la nomenclatura, hasta aquí les va a ir bien. Ya saben, mayúscula, fluido caliente, minúscula, siempre va a ser fluido frío. Ahora, vamos a ir detallando cada variable porque esto es propiedades que nos proporciona el fluido, ¿no? Flujo másico, por lo general es un dato o lo encontramos, y el calor específico es una variable que o bien nos la proporcionan o tenemos que buscarlo. Entonces, vámonos a la primera parte. La variación de temperatura. Normalmente, para la variación de temperatura en doble tubos, esa es igual a la media logarítmica de la variación del delta de temperatura. Bien, eso más creo que lo vieron en fenómenos de transporte, que existen varias formas de cómo calcular la variación de temperatura. Ahora, el que más se ocupa aquí es el de la media logarítmica. Entonces, para la media, simplemente me dice que la variación de la zona caliente menos la variación de la zona fría, todo eso dividido entre el logaritmo neperiano, entre la relación de la variación de temperatura caliente y la variación de la temperatura de la zona fría. Bien, ahora vamos a ir explicando cuál es zona caliente, cuál es zona fría. Ahora, para un fluido en contracorriente, cuando la transferencia sucede por calor sensible, bien, se nos va a presentar un caso similar. Bien, no necesariamente ustedes tienen que denotarlo de así, ¿no? Que el fluido siempre ingrese por la izquierda, pueden denotarlo igual por la derecha, pero el objetivo es que ustedes tengan de esta manera, ¿no? Un flujo paralelo, bien, de donde se note muy bien el comportamiento de la temperatura en un sistema. Por eso es que aquí o el ingeniero siempre le gusta y recomienda que hagan un perfil de temperatura. Bien, normalmente la zona del fluido caliente es aquella zona por donde ingresa el fluido caliente. ¿A qué me voy? Si el fluido caliente ingresa por su lado izquierdo, entonces todo esto de aquí sería su delta caliente. Por ende, todo el otro extremo sería su delta frío. ¿Sí? Esa es la forma de identificar cuál es delta caliente y cuál es delta frío. Por ende, si lo llevamos a la fórmula, vamos a tener que, para este caso, en contracorriente, la media logarítmica sería la temperatura a la entrada del fluido caliente menos la temperatura a la salida del fluido frío, menos la temperatura a la salida del fluido caliente menos la temperatura a la entrada del fluido frío, dividido entre lo que hayamos escrito anteriormente, temperatura a la entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío, todo eso dividido entre la temperatura de salida del fluido
caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. ¿Sí? De esos, en base a esto vamos a trabajar cuando se trabaja en contracorriente. Cuando se trabaja en corriente paralela o en flujo paralelo, bien, el mismo caso. Tenemos que identificar dónde ingresa su fluido caliente. Si su fluido caliente nuevamente ingresa por la izquierda, entonces todo esto va a ser su delta C. Delta del fluido caliente. Por ende, el resto sería su delta del frío, ¿no? Y nuevamente nos basamos en la misma fórmula que habíamos descrito aquí. La misma. ¿Sí? Para no estar explicando. Ahora, si ustedes acomodan su perfil de tal manera que su fluido caliente entre por la derecha, no hay problema. No necesariamente siguen de esta manera. ¿Bien? Ya cada quien trabaja a su comodidad, pero la manera de interpretar esa fórmula para hallar la medida logarítmica es la misma. Sin importar dónde entre, tienen que fijarse sí o sí dónde ingresa el fluido caliente, ya para poder desarrollar su medida logarítmica. Eso cuando el fluido cuando sucede una transferencia por calor sensible, ¿no? Donde varía la temperatura. Por calor latente. Calor latente en contracorriente. Bien, por lo general cuando hablamos por transferencia por calor latente, no necesariamente ambos fluidos tienen que transferirse energía de manera a una temperatura constante. Bien, ya nosotros hablamos de calor latente cuando basta que uno haga una transferencia a una temperatura constante. Bien, ya con eso estamos hablando de un procedimiento de transferencia por calor latente. Bien, en este caso en contracorriente, el mismo caso que el anterior. Sin importar sea la misma temperatura a la entrada como a la salida, tenemos que revisar nuevamente dónde ingresa el fluido caliente. En este caso es esta zona. Por ende se desarrolla la fórmula de la misma manera. Lo mismo para la corriente en paralelo. Bien. Tenemos que fijar dónde se desarrolla, pese a que la temperatura del fluido caliente es constante, entonces se desarrolla de la misma manera. ¿Ok? Ahora, aquí incluso el ingeniero les va a mencionar, aquí nunca las temperaturas, bueno, su perfil de temperaturas nunca se van a estar chocando en cuanto al comportamiento térmico. Bien, ¿a qué me voy? Ya ha pasado mucho el anterior semestre. Más que todo porque el anterior semestre fue mucho de interpretación que estar, porque él básicamente les preguntó una cosa del por cuál de estos dos intercambiadores le da sus características eh, de temperatura. Bien. ¿Cuál de estos intercambiadores escogería y por qué? Ya para uno de ellos se les presentó de que eso sería algo así. Esto sería T2. Y el otro normal. Bien, en intercambiadores nunca vamos a ver ese tipo de comportamiento. Bien, puede suceder, pero siempre y cuando se suministre algún otro tipo de energía. Bien, porque recuerden que el equilibrio térmico le dice que si ustedes mezclan dos fluidos a diferentes temperaturas, su temperatura final nunca va a ser mayor que las temperaturas iniciales de ambos fluidos. Bien, nunca. Por eso ley del equilibrio térmico. En el mismo caso acá. Aquí me están diciendo que dentro del intercambio la temperatura de salida del fluido frío es mayor que la temperatura del fluido caliente.
Eso puede ser posible si solamente existe intercambio de dos fluidos. No hay, por la ley del equilibrio térmico, ¿no? Esos detalles simplemente habrían que denotarlo. Y es, como se dice, simple lógica, nunca se ha visto. Ahora, puede pasar esto de acá. Eso cuando hablamos de un flujo paralelo. Cuando hablamos de un flujo en contracorriente, puede pasar que la temperatura se ve hasta acá. Bien, puede. No les digo que no. Bien. ¿A qué les voy? Que básicamente el fluido, bien, frío, ingresa al sentido opuesto que el fluido caliente. Bien, el sentido opuesto del fluido caliente. Entonces, a la salida del fluido caliente vamos a tener una temperatura baja. Y la temperatura entra al fluido. Hasta que el fluido frío termine de recorrer todo el intercambiador, puede aumentar su temperatura hasta superar incluso la temperatura de salida del fluido caliente, pero jamás tendría que superar la temperatura a la entrada del fluido caliente. El mismo caso. Si por alguna razón supera, nuevamente no puede ser posible por el tema del equilibrio térmico. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No quedó claro? ¿Alguna vez ustedes han mezclado agua fría y agua caliente y les haya salido agua más caliente todavía? No, pues. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Sí, todo claro. Bien. Vayámonos a área de transferencia. Bien. Dentro del área de transferencia aquí van a conocer dos tipos de área. Bueno, incluso antes ya conocían una, pero aquí vamos a trabajar hasta con dos. El área transversal y el área lateral. Bien, saben que el área transversal, eso más le hemos ocupado en operaciones 1, el área por donde circula un fluido. En cambio, el área lateral es el área por donde ocurre la transferencia. Bien, porque recuerden que la transferencia ocurre fluido, sólido, fluido. Básicamente una mezcla entre el mecanismo de Fourier. Y solamente tomamos en cuenta paredes. Ahora, tomando en cuenta que internamente se mueve un fluido, entonces estaría entrando se me olvidó. Fourier y convección. No, Fourier no es. Es conducción y convección. Me equivoqué. Bien. Ahora, vamos a seguir ocupando área transversal. Bien, el área por donde circula el fluido. A este le vamos a adicionar el área lateral. Básicamente el área de transferencia es el área lateral de un cuerpo cilíndrico. Bien. Dependiendo también de qué tipo de intercambiador. En este caso, como es de doble tubo, vamos a asumir de que es un cuerpo cilíndrico de manera ideal. ¿Ok? Entonces, si hablamos del área lateral de un cilindro, sería simplemente pi por la longitud del cuerpo por el diámetro. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de diámetro se va a ocupar? Dentro de un intercambiador de doble tubo se maneja tres tipos de diámetro. O bien ustedes lo denotan como D sub I o D sub 1, igual es válido. Bien, por lo que he visto. Pero en este caso el D sub I simplemente es el diámetro interno del tubo central.
D sub O, diámetro externo del tubo central. Y D sub 2, el diámetro interno del tubo externo, o del anillo, igual es vale. Bien. En cambio, para calcular el área de transferencia, básicamente, tenemos que ver dónde sucede en sí la transferencia. Bien. En este caso, la transferencia sucede en el diámetro externo del tubo central. Bien. Nunca se olviden de estas tres nomenclaturas. Saben que es D sub I, D sub O y D sub 2. Son tres cosas muy diferentes. Y cuando veamos tubo y coraza se van a aumentar más cosas todavía. Bien. ¿Alguna duda? Sí. Entonces, para el coeficiente de transferencia, que era la última variable a analizar, bien, ya sabemos que el coeficiente de transferencia se basa en que el factor de incrustación, o la sumatoria del factor de incrustación de un sistema es igual a la inversa del coeficiente de diseño menos la inversa del coeficiente teórico, ¿no? Pero en este caso, si despejo el coeficiente de diseño, voy a tener coeficiente de diseño igual a 1 sobre la inversa del teórico más la sumatoria de todos los factores de incrustación del sistema, ya sea del tubo central como del anillo. Bien. Ahora, el coeficiente teórico lo calculamos por medio de los coeficientes de convección. Bien. El coeficiente de convección I sub O, básicamente, este coeficiente es el coeficiente del tubo central, bien, o de la zona de los tubos. Aquí van a escuchar mucho lado tubo, lado anillo, bien, que es el coeficiente del lado de los tubos, pero reflejado en el diámetro externo del lado de los tubos. Y el de sub O, que es el coeficiente de convección en el lado del anillo. Bien, eso lo calculamos. Más adelante les voy a indicar cómo calcular. En cambio, los factores de incrustación simplemente son valores que nosotros le encontramos por tabla. Bien. Que nos ayudan a básicamente a calcular el deterioro del equipo a lo largo de su uso. Muchas veces el problema les habla mucho sobre el intercambio, pero sobre un intercambiador nuevo. ¿Ok? Entonces, si es un intercambiador nuevo, obviamente no tiene ningún día de uso, por ende no tendría que haber ningún tipo de incrustación en el equipo. Entonces eso tendría que ser 0. En cambio, si les habla de que a lo largo del tiempo del intercambiador, es como que ya tienen que tener en mente de que hay presencia de incrustación. Ahora, ¿en qué les va a afectar de que haya presencia o no de incrustación? Que simplemente el dato de los coeficientes de diseño. Si hay presencia de incrustación, el coeficiente de diseño nunca va a ser igual al teórico. Por lo general, el coeficiente de diseño incluso es menor que el coeficiente teórico. Mucho menor. Ahora, si no hay presencia de incrustación, entonces ambos datos son iguales automáticamente. El coeficiente de diseño y el coeficiente teórico. ¿Bien? ¿Dudas? ¿O quedó clarito? ¿Se entendió? Bueno. Entonces vámonos a analizar sección por sección.
Para el coeficiente de transferencia, como ya les dije, tenemos que hacer análisis en lado tubos y lado anillo. Para iniciar el lado tubos, básicamente tenemos que analizar el comportamiento del fluido en esa zona. ¿Sí? Una vez que analizamos su comportamiento, podemos ver cuánto de energía se transfiere en esa zona. Bien, entonces para ello es que nosotros primeramente analizamos cómo es que actúa el fluido en esas partes de ahí. Bien. Para ello es que es vital calcular el Reynolds, ya sea en ambas partes, lado tubo como lado anillos. El Reynolds en este caso ya no es velocidad por el diámetro, por la densidad dividida entre la viscosidad. Aquí van a escuchar mucho la palabra velocidad másica. Bien. El número de Reynolds es igual a la velocidad másica por el diámetro interno dividido entre la viscosidad absoluta o la viscosidad dinámica. Okay. Entonces, yo quiero calcular la velocidad másica, simplemente es la relación entre el flujo másico y el área transversal del cuerpo, o como lo conocíamos en OP1, el área de flujo. Bien, dependiendo del fluido que se está pasando, ya saben, puede ser con fluido caliente como fluido frío. Por eso es importante denotar bien su nomenclatura. ¿Sí? Por eso les dije al inicio que con que denoten bien ustedes flujo másico y temperaturas, suficiente. No necesariamente todo tiene que estar en mayúscula o minúscula. Ya van a ver por qué. Ya les había dicho mayúscula, puede ser aquí, como bien dice, flujo másico del fluido caliente. Como también puede ser flujo másico del fluido frío, dependiendo de qué les diga el problema. Ahora, en esta zona de los tubos, ya saben que los intercambiadores de tubos simplemente son dos tubos concéntricos, ¿no? En este caso, el tubo central es el que le decimos lado de los tubos. Entonces, para calcular el área transversal de un tubo cilíndrico, simplemente aplicamos la misma fórmula que en OP1. Pi cuarto de diámetro interno al cuadrado. Circula el fluido. Ahora, una vez que ya tenemos todo esto, ya podemos calcular el Reynolds. No. Obviamente tenemos que hallar también su propiedad física, que es la viscosidad absoluta. Ahora, una vez que identificamos cuánto es el Reynolds, ya podemos analizar si se comporta en régimen laminar como en régimen turbulento. Ya saben, menor a los 2100 el sistema se comporta en régimen turbulento. Entonces es importante hallar su factor de fricción. Entonces ya saben que el factor de fricción es igual a 64 sobre el Reynolds en régimen laminar. Pero en cambio, si el régimen es, si el fluido o el Reynolds es mayor o igual a los 4000, entonces el sistema se comporta en régimen turbulento. Por ende, tenemos que calcular factor de fricción por la ecuación de Colebrook. Bien, como las que hacíamos en operaciones 1. Ahora, aquí entra lo nuevo. Dependiendo de qué tipo de sistema sea, ¿bien? Vamos a encontrar o calcular lo que es el número de Nusselt. Desde fenómenos de transporte ya saben qué es número de Nusselt. Eso no me ocupado demasiado, creo, en esa parte. Para calcular el Nusselt, para un régimen, para un fluido de régimen laminar, nos basamos en esta fórmula, ¿no? Dice que Nusselt es igual a 1.86 multiplicado por Reynolds laminar, la diferencia entre el diámetro y longitud por el prato, todo eso elevado a 1/3, directamente decir raíz cúbica, multiplicado por la relación del fluido que estoy analizando ahorita sobre el mismo fluido, pero medido a la temperatura de la pared. Todo eso elevado a la 0.14. Bien, creo que con el ingeniero han visto más teorías sobre temperaturas de la pared de un fluido. Ahora, si el Reynolds es
turbulento, o sea, mayor o igual a los 4000, vamos a ocupar esta otra fórmula para hallar el número de Nusselt, que básicamente ocupamos el factor de fricción que hemos hallado anteriormente, el Reynolds laminar, el número de Pra, esas tres cositas. Número de Pra, o bien se lo calculo o bien ya viene de tabla. Ahora, como ya tenemos Nusselt, podemos encontrar fácilmente el coeficiente de convección del lado de los tubos reflejado en el diámetro externo, que básicamente es el número de Nusselt por la conductividad térmica, todo eso dividido entre el diámetro externo del tubo central. Y con eso tenemos calculado el coeficiente de convección en la zona de los tubos. Bien, ¿dudas? ¿Se entendió? Bien. Vayámonos a la zona de las anillas. Bien. En el anillo, como les dije, tenemos que partir ahora de calcular el Reynolds. Pero aquí vamos a ocupar dos tipos de Reynolds. Igual creo que el ingeniero les habrá explicado. El Reynolds normal, bueno, básicamente ambos Reynolds se basan en velocidad másica, diámetro y viscosidad. Bien. Lo que va a hacer la diferencia es qué tipo de diámetro vamos a ocupar. Bien. En la zona del anillo, como ya saben, analizamos solamente la zona por donde pasa el fluido en el sistema. Vamos a volver acá. Se supone que en la zona del anillo solamente me interesa todo el fluido que circula acá, ¿no? Si tomamos simplemente el pi cuarto por el diámetro al cuadrado, estaríamos tomando en cuenta toda la parte transversal de la figura. Cosa de que no es así, simplemente queremos analizar la fracción hueca por donde el fluido pasa en el intercambiador. Bien, por eso es que ocupamos diámetro equivalente. Ahora, para el cálculo de la velocidad másica, sin importar qué tipo de reino lo ocupemos, es la misma. Flujo másico por el área del anillo, el área de flujo del anillo. El área de flujo del anillo simplemente, como le dije, es la diferencia que hay entre el área de flujo del área mayor, o sea, del círculo mayor, como del área de flujo del círculo menor. A ver, vuelvo acá. Que el área, si, ya saben, si yo quiero calcular cuánto es toda esta sección, entonces simplemente tengo que dividir, perdón, tengo que restar el área de este círculo de mayor diámetro con el área del círculo que se encuentra en su interior. Y la diferencia por el resto es el área hueca por donde circula el fluido. Bien. Pues por eso he calculado. Ahora, como se supone que ambos son figuras circulares, ya saben, pi cuarto sobre diámetro al cuadrado. Como pi cuarto es constante, entonces puedo factorizar y voy a tener al fin y al cabo pi cuarto multiplicado por el diámetro interno del tubo externo al cuadrado menos diámetro externo del tubo interno al cuadrado. ¿Okay? Ahora, para el diámetro equivalente, aquí lo que va a diferenciar, si yo quiero ocupar Reynolds normal, o sea, entonces voy a ocupar solamente diámetro equivalente. Y luego vamos a tener el Reynolds prima. Y lo que los va a diferenciar es cómo calcular el diámetro equivalente. Para el Reynolds normal simplemente es el diámetro interno del tubo externo al cuadrado menos diámetro externo del tubo interno al cuadrado dividido entre el diámetro externo del tubo interno. En cambio, si yo quiero calcular el Reynolds prima,
con el diámetro equivalente prima, simplemente la diferencia entre el diámetro interno del tubo externo menos el diámetro externo del tubo interno. ¿Bien? Hasta aquí, ¿me entendieron? Medio, parece un trabalengua eso de decir diámetro interno del tubo externo, diámetro externo del tubo interno. Lo sé, pero no hay otra forma como de explicarlo, ¿no? O sea, simplemente es eso, ¿no? Como les digo, este sería un buen formulario, se podría decir. Solamente tengan fórmula. Ahora, si ustedes le meten qué números o todas esas cosas así, eso observa el ingeniero. Y eso que observa, incluso que coloquen qué es cada variable. Colocar, ya tendrían que dominar. Si simplemente está en la fórmula para que ustedes recuerden qué ocupar y cuándo ocupar. Ahora, eso de saber qué es cada cosita y todo, ya lo ve con tanta práctica, uno ya se va acordando, ¿no? ¿Qué significa esta variable de acá? ¿Qué significa esto de acá? Como digo, con la práctica uno se va acordando. Bien. Next. Ahora lo mismo, si ya sé si es laminar o turbulento, por si acaso, me olvidé mencionar, estos dos Reynolds difícilmente van a ser iguales. Así que no esperen, digamos, si ya calculé el Reynolds normal, va a ser el mismo que el Reynolds prima. No, están obligados sí o sí a calcular ambos y van a ver que nunca son iguales. Bien. Entonces, si ya sé que el Reynolds prima es laminar, vamos a decir el mismo caso que lo que hemos visto en la zona de los tubos. Me voy a 64 menos el Reynolds prima. Y si es turbulento, entonces ocupo Colebrook. Bien. Obviamente, para Colebrook vamos a hallar factor de fricción. Bien, todo lo que venga a ser prima. Por ende, voy a ocupar diámetro equivalente prima y el Reynolds prima. No pueden mezclar diámetro equivalente normal con Reynolds prima o viceversa. No puedo mezclar el diámetro equivalente prima con el Reynolds normal. Bien. No. Si vamos a calcular prima, entonces todo va a ser prima. Lo único que va a cambiar es calcular el número de Nusselt. El número de Nusselt cuando es laminar es el mismo caso que lo que hemos visto para los tubos. En cambio, para cuando es turbulento, aquí hay una mezcla entre el factor de fricción prima con el Reynolds normal. Bien, para eso ocupan o calculan el Reynolds normal o simple. Bien, el número de Pratt, que es una propiedad física. Una vez que calculamos el número de Nusselt, ya podemos calcular el coeficiente de convección en el anillo. Pensemos que el coeficiente de convección es el número de Nusselt en la zona del anillo multiplicado por la conductividad térmica dividido entre el diámetro equivalente normal, no prima. Como habrán visto que los valores prima simplemente fueron para hallar el factor de fricción y nada más. En cambio el resto lo llevamos a ocupar para el coeficiente de convección. Bien. Hasta aquí todo claro con esta primera parte. Por si acaso, todo lo que hemos visto ahorita es el ingeniero le llama el método de la media logarítmica. Y después, más adelante, vamos a ver el método de la eficacia o el método del rendimiento. Bien. ¿Dudas? ¿Todo claro? Sí, ¿se entendió? Bien. Bueno, ya van a estar, ya con el ejercicio ya van a reforzar un poco más de lo que les acabo de decir. Pero como les digo, esto es un buen formulario. No necesariamente tienen que colocar qué unidades, que aquí, qué significa cada cosa, porque como les digo, eso a manera que ustedes van practicando, ya saben identificar qué es cada cosita, cada variable. Solamente no se confundan con el tema de la nomenclatura que se maneja el ingeniero. Bien. Y sean lo más detallistas posible, ¿no? No solamente de la fórmula
a la respuesta. En eso lo aprendieron, creo que en OPEO. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar a lo bonito de la materia. Para este ejercicio, algo sencillo, no creo que lo hayan hecho con él, ¿no? Si lo hicieron con él, lo hicieron un ejercicio, me avisan para no estar repitiendo. Bien, se desea enfriar 0,8 kilogramos de agua que está a 100 grados y bajarlo hasta 60 grados. Para ello se cuenta con un sistema de refrigeración por intercambiador de calor de doble tubo conformado por tubos de acero comercial cuyo diámetro interno del tubo es de 2 centímetros. En cambio, el diámetro interno del tubo externo es de 3. Para el proceso se cuenta con amoníaco de 10 grados Celsius. Esta a su vez sale del sistema 30. Calcular el coeficiente de diseño del intercambiador y el área donde transcurre la transferencia. Bien. ¿No han hecho este ejercicio con el ingeniero? Sí. No solo han hecho uno, que simplemente es su examen del anterior semestre. No. ¿Solo han hecho ese ejercicio nomás con la última clase? Bueno. Bien. Lo importante es denotar cada variable que tenga su problema. Datos. Y el objetivo del problema. Para empezar, el fluido caliente tenemos que identificar. En este caso sabemos que es agua porque ingresa a una temperatura de 100 y desean bajarlo hasta los 60. Yo les había dicho que para identificar si un fluido es caliente o frío, simplemente pásense sus temperaturas. Bien. Aquí entra 100, 60. Entonces la temperatura de entrada es mayor que la de salida, automáticamente es un fluido caliente. Bien. Un gasto másico, un flujo másico del 0,8 kilogramos por segundo. Del fluido frío, o sea, si identificamos el fluido caliente, por ende, el otro es el fluido frío, ¿no? De que vamos a tener amoníaco a una temperatura de entrada de 10, no sé por qué dice 15, y una temperatura de salida de 30. El gasto másico se desconoce. En cambio, datos del intercambiador, sabemos que es acero comercial con un diámetro interno central de 2 centímetros y un diámetro interno del tubo externo de 3. Nos pide calcular el coeficiente de diseño y el área de transferencia. Dos datos sencillos. Entonces, para ello vamos a realizar el diagrama del proceso. Por lo general, los intercambiadores se lo diseñan de esta forma. Bien, a excepción de los de arreglo de tipo horquilla, que ya lo vamos a ver más adelante. Sabiendo que el diámetro interno del tubo central es 2 centímetros o 0,02 metros y el diámetro externo del tubo, pero el diámetro interno del tubo externo es de 3 centímetros, o sea, 0,03. Vamos a tener un fluido caliente y un fluido frío que ingresa en contracorriente. Si no les dice el problema cómo se comporta el fluido dentro de un sistema, entonces ustedes asumen un proceso ideal de transferencias de calor. En eso se le llama. Donde el fluido caliente circula por el tubo central y el fluido frío por el anillo, ambos en contracorriente. Bien, en ese proceso sucede que hay un mayor rendimiento en cuanto al intercambio de energía en estos fluidos. Bien. Y eso es lo que se desea normalmente. Poder intercambiar la mayor cantidad de energía, poder aprovechar la mayor cantidad de energía de ambos fluidos. Bien. Obviamente, si no les dice el problema. Si les dice, entonces ya respetan. Digamos, puede ser que sea en paralelo o puede ser de que el fluido caliente ingrese por el anillo y el fluido
frío por el tubo central. Bien. Entonces, sabiendo que tenemos un gasto másico de fluido caliente del 0,8 kilogramos por segundo, una temperatura de entrada a 100 grados y una temperatura de salida de 60, desconocemos la cantidad de amoníaco que se ocupó, pero sí la temperatura de entrada, que es 10, y la temperatura de salida, que es 30. Bien. Y ese es nuestro diagrama del proceso. Nada más por ahora tendrían que hacer en cuanto a su diagrama. Bien. Entonces, ¿qué datos vamos a ocupar? Como les dije antes de poder iniciar cualquier tipo de operación o ejercicio, tenemos que recopilar algún dato. En este caso, dato del agua. Por lo general tenemos ambas temperaturas, temperatura de entrada y salida. Si yo quiero encontrar las propiedades físicas de cualquier fluido, tengo que calcular sí o sí la temperatura media. Bien, la temperatura media es la suma de ambas temperaturas dividido entre 2. Entonces, si tengo ambas temperaturas y las divido entre 2, voy a tener que la temperatura media es de 80. Ustedes se van a cualquier tabla. Si no les dice, entonces van a tener que buscar. En este caso, para mí, la tabla A9 de transferencia de calor y masa de Joule-Sengel, voy a encontrar las propiedades del agua saturada. Bien. Si van a esa tabla, vamos a tener la temperatura, la presión de saturación, densidad en estado líquido como en vapor, la entalpía de vaporización que les había mencionado cuando hay un proceso o una transferencia de calor latente. Tenemos el calor específico, ya sea en estado líquido como de vapor, conductividad térmica en estado líquido y vapor, viscosidad dinámica, lo mismo, líquido y vapor, número de Pratt, líquido vapor, y el coeficiente de expansión volumétrica. Bien, por eso yo considero que esa tabla es completa. Si quieren ocupar líquido, van a tener líquido. Si quieren ocupar vapor, van a tener las mismas propiedades en vapor. Bien, entonces, si ya tengo identificada la tabla, por lo general, les recomiendo, igual como en OP1, si van a ocupar datos bibliográficos o datos de tabla, coloquen sí o sí el número de tabla y el libro al que están recurriendo. Importante. En este caso, si tengo una temperatura 80, tengo que ubicar más o menos dónde sería ese 80. Bien, que sería más o menos. Ahora, como estamos trabajando con agua líquida, pesa de que 100 grados, pero en ningún momento nos menciona que ese agua es vapor, por eso habla a punto de ebullir. Bien, entonces todos los datos que vamos a ocupar aquí son de estado líquido. Densidad, calor específico, conductividad térmica, viscosidad dinámica y el número de Pratt. Entonces, dicho eso, vamos a tener que para una temperatura media, una densidad de 971 kilogramos por metro cúbico, una viscosidad dinámica de 0,3 por 10 a la menos 3 pascal por segundo, el calor específico de 4.19 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados, conductividad de 0,67 watts sobre metro grados centígrados y el número de Pratt de 2.22. Bien, esa es la manera de cómo recopilar los datos de tabla. ¿Alguna duda? Todo claro, así. Bien. Ahora, así como encontramos el agua, tenemos que encontrar el amoníaco. Si tenemos ambas temperaturas, entonces podemos calcular fácilmente su temperatura media. En este caso, la temperatura media es de 20. Entonces nos vamos a la tabla A1, igual del mismo libro de transferencia de calor y masa de Joule-Sengel, y nos vamos a la sección donde diga 20 grados, en que esté la temperatura de 20. Bien. Identificamos dónde serían los 20 grados. Y el mismo caso, estamos trabajando con amoníaco líquido, entonces todos los datos van a ser para un compuesto en estado líquido. Y el mismo caso. Vamos a tener para una temperatura media su densidad, su viscosidad, calor específico, conductividad y número de Pratt. Muchas veces las tablas ya no tienen el número de Pratt, así que hay una fórmula para poder calcular, que está en función a la viscosidad, calor específico y la conductividad.
Bien. Por eso es súper fácil hallar propiedades físicas, solo que es tedioso. Porque aquí al menos ya está tabulado las propiedades. Si no lo estuviera, si se sacado, digamos, un 21, un 22, sí o sí están obligados a interpolar. Y como en OP1, al ingeniero no le gusta trabajar con datos aproximados. Siempre son datos exactos. ¿Ok? Entonces, en eso se pierde a veces mucho tiempo de estar interpolando. Pero lo tienen que hacer de todas formas. Una vez que tenemos todos los datos necesarios, bien, nos faltaría lo que es dato de los tubos. Sabemos que es un material de acero comercial, entonces podemos calcular fácilmente su rugosidad del material. En este caso, la rugosidad del material es de 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Todo eso hallado de la tabla 8.2 de mecánica de fluidos de Robert Mott. Aquí muchas veces vamos a ocupar datos de operaciones 1. No todo el tiempo, pero sí lo vamos a estar como el tema de la rugosidad. Bien. Igual de todas formas, vamos a ir practicando de cómo hallar datos de tuberías ahora con estas nuevas tablas. No siempre vamos a trabajar con la del Robert. Bien. Por si un caso, la rugosidad, porque sabemos que es acero comercial. Ahora, de todo lo que ustedes ven aquí, ¿qué es lo más sencillo de encontrar? A ver, si alguien tiene alguna idea. Fíjense. Lo que les acabo de explicar al inicio, más los datos que ustedes están viendo acá. Aparentemente tenemos todos los datos. Diámetro externo del tubo central. No. A ver. Por lo general, se diseña un intercambiador de tal forma que cumpla nuestras exigencias. Bien, en este caso me baso en a qué cantidad o a qué temperatura deseo que esté mi fluido. La mayor parte. Muchas veces también se basa en consumo más. Pero la mayor parte es, el propósito es a qué temperatura deseo tener, bajar, obtener o subir directamente. ¿Bien? Como tengo marcado mis límites energéticos, como en el caso de la temperatura, en base a eso, tengo que trabajar o tengo que diseñar mi intercambiador en cuánto va a ser la cantidad de energía que se estaría intercambiando. ¿Entienden? Si inicialmente tengo un fluido caliente de 100 que baja a 60 y el fluido frío que está entra a 10 y sale a 30, entonces tengo que ver cuánto de energía, ya sea que haya absorbido o ya sea que haya generado el fluido dentro del equipo y en base a ese dato poder diseñar mi intercambiador. ¿Bien? O viceversa. Capaz que le diga que el equipo trabaje bajo esta potencia, ya saben que potencia lo mismo que decir calor, y en base a eso poder calcular cuánto de temperatura estaría entrando o cuánto de temperatura estaría saliendo en base a ese dato mismo. ¿Okay? Dicho esto, es a simple vista, si tengo cuánto entra en masa y cuánto de temperatura entra y sale el fluido, fácilmente puedo calcular cuánto de calor se tuvo que desprender el fluido caliente para que bajara de 100 a 60 grados. Solamente gastando 0.8 kilogramos por segundo.
¿Entienden, no, lo que quiero explicar? ¿O a alguien le queda alguna duda? Sí, ¿Se refería al flujo de calor? exacto. ¿Cuánto de energía se le tuvo que retirar al fluido caliente para que baje de 60, perdón, de 100 a 60? Ahora, se supone que con la primera ley de la termodinámica, esa energía no puede desaparecer. Tiene que ser consumida por otro fluido. En este caso, el fluido frío. Que con esa misma cantidad de energía que desprendió el fluido caliente, me hizo aumentar la temperatura de 10 a 30 grados. Pero desconozco cuánto de masa se tuvo que ocupar para alcanzar esos parámetros de temperatura. Es una manera de interpretar. Bien. Yo les había dicho al inicio, cuando les mostré las fórmulas de calor del sistema, yo les dije, todas estas fórmulas, todas estas Q, y se las remarqué, son iguales. Sin importar que estemos hablando de intercambio entre fluidos, intercambio con el calor latente, o el intercambio con el dispositivo. ¿Sí? Por eso les digo, si nos dan un dato del calor del dispositivo, entonces ese dato del calor lo vamos a tener que ocupar hasta en el de los fluidos si es necesario. O viceversa, si podemos calcular el dato de los fluidos, el calor de los fluidos, entonces lo vamos a ocupar hasta en la fórmula de diseño. ¿Sí? Entonces, primeramente es más fácil calcular el calor desprendido del fluido caliente, que simplemente es masa por calor específico por la variación de temperatura. Temperatura mayor menos la menor implicaría la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. Reemplazando los datos del flujo másico, CP y temperaturas, obviamente demostrando las unidades, saben que kilogramos con kilogramos se va, grados centígrados con grados centígrados se va, y vamos a tener que el calor de mi sistema es de 134.3 kilowatts o 134.3 kilojoules por segundo, que es lo mismo decir que kilowatts. Con eso vamos a tener el calor de mi sistema. Ese calor va a ser el mismo que vamos a ocupar para el fluido frío, ¿no? Porque les dije, el uno desprende y el otro absorbe, pero no podemos hacer desaparecer el calor que se genera en un intercambiador de calor. Bien. Entonces, el calor que se le agrega, como desconozco la cantidad de masa, fácilmente puedo despejar masa. Masa es igual a calor sobre Cp por la variación de temperatura. Entonces, reemplazo los datos sabiendo que ya tengo calculado el calor que se desprendió el fluido caliente, que es los 134, el Cp que le hemos hallado de propiedades físicas, y la variación de temperatura que no nos da el problema, sé que kilojoules con kilojoules se va, grados centígrados con grados centígrados se va, y va a tener que la cantidad de masa que se ocupó es de 1.41 kilogramos por segundo. ¿Bien? Y con eso ya tendría resuelto todos los datos de flujo másico y temperatura. ¿Okay? ¿Hasta aquí dudas? ¿O a alguien no le cuadra algo que les acabo de explicar? Todo claro. Todo claro. Bien. ¿Cuál es el objetivo del problema? Calcular coeficiente de diseño y área de transferencia. Bien. Primeramente vamos a calcular a través del coeficiente de diseño. Yo sé que calor es igual al coeficiente de diseño, área de transferencia y delta de temperatura.
Bien, aquí tenemos dos formas de calcular. ¿Dónde está? Bien, si yo quiero calcular el coeficiente de diseño del intercambiador, si se recuerdan de cuando les expliqué el formulario, existen dos formas de calcular el coeficiente de diseño. Con esta fórmula y una donde implica que esté el coeficiente teórico y los factores de incrustación. ¿Okay? Pero para calcular el coeficiente teórico necesitábamos aún mucho más datos del intercambiador, cosa de que el problema ahorita no nos los proporciona. ¿Okay? Así que una de esas va a ser plantearlo, a ver si podemos encontrarlo de esta manera. En cambio, el área de transferencia del intercambiador simplemente hay de dos fórmulas. Bueno, una de estas es con la ecuación de diseño y la otra es con la fórmula del área lateral de una figura cilíndrica. ¿Saben? No, es pi por diámetro por longitud. ¿Bien? Eso. Así que vamos a trabajar primeramente con el coeficiente. El calor del sistema es un dato que ya lo tenemos. La transferencia el coeficiente de transferencia y diseño hay que calcular. El área de transferencia igual hay que calcular. Y la variación de temperatura hay que calcular, pero tenemos las 4 temperaturas, ¿no? Así que es mucho más fácil encontrar la variación de temperatura. Entonces yo sé que el fluido caliente ingresa a 100 y baja a 60, en cambio el fluido frío ingresa a 10 y sube a 30. Bien, les recomendaría hacer su perfil de temperatura lo más coherente posible. ¿A qué me voy? Yo no puedo colocar o no puedo decir esto. Y que esto sea 30. Es como si ustedes imaginariamente tengan una escala, ¿no? Y si ustedes hacen esto, decir que el valor de 30 está por encima que donde dice 60, entonces para esto el ingeniero es una observación. No quiere decir que lejano el ejercicio, pero les puede hacer bajar nota. Pues les háganlo lo más coherente posible. Si les dice que ambos fluidos, uno sale a 60 y el otro 30, obviamente que su salida del 30 tiene que ser por debajo que el de 60. Pues hagan lo más coherente posible. No lo hagan por hacer su perfil de temperatura. Bien, entonces para calcular la media logarítmica en fluido en contracorriente, yo les había dicho que aquí tendría que figurar su zona caliente, entonces lo vamos a trabajar de estas, con cómo está acá. Entonces reemplazamos los datos que manejamos de la temperatura y vamos a tener que el delta de temperatura igual a la media logarítmica es igual a 59.44 grados Celsius. Bien. Cambio para el coeficiente de diseño, vamos a hallarlo paso a paso. Como les dije, el coeficiente teórico, vamos a tener que calcular los coeficientes de convección tanto de la zona de los tubos como de la zona del anillo y los factores de incrustación. Total es igual a los factores de incrustación de la zona de los tubos más los factores de incrustación de la zona del anillo. Bien, primeramente para el factor de incrustación vamos a trabajar con la tabla 11.1 de transferencia de calor de Crofts. Bien. En este caso, el factor del tubo central sabemos que es agua tratada por una caldera por encima de los 50 grados, obviamente basándonos en la temperatura media, que está algo de 80. En cambio, el factor de incrustación del lado del anillo es un líquido refrigerante, porque el amoníaco es considerado un líquido refrigerante, ya sea como el freón 12 y todos esos fluidos que hemos visto en termodinámica. Bien, entonces esos dos datos lo tenemos, y la suma de esos dos es el factor total de incrustación, que es 0.4 metro por grado centígrado dividido entre kilowatts. Obviamente aquí está en watts, pero si ustedes convierten esto a kilowatts, le va a salir 0.4.
Para el coeficiente teórico hay que analizar tanto los tubos como el anillo. En la zona de los tubos vamos a partir calculando la velocidad másica. Yo sé que la velocidad másica es igual al flujo másico por el área de flujo en la zona de los tubos. Recordando que el fluido que circula en los tubos es el fluido caliente, entonces vamos a ocupar M mayúsculo. Yo sé que el área de flujo en la zona de los tubos es pi cuarto por diámetro interno al cuadrado. Entonces reemplazamos esos datos, el área, el flujo másico y el diámetro interno. Voy a tener que la velocidad másica es de 2.546 kilogramos por metro cuadrado por segundo. Entonces con eso calculo el Reynolds. Ya tengo la velocidad másica, el diámetro interno y la viscosidad absoluta. Voy a tener que el número de Reynolds, simplificando kilogramos con kilogramos, segundo con segundo, metro cuadrado con metro cuadrado. Voy a tener que el Reynolds es de 146.655. Por ende, Reynolds mayor o igual a los 4.000, el sistema se comporta en régimen turbulento, y si es turbulento, entonces vamos a tener que calcular por Colebrook. Bien, entonces nos vamos a Colebrook, reemplazando lo que es la rugosidad del material y el diámetro interno, y el Reynolds anteriormente calculado, vamos a tener que el factor 0.025. Entonces, continuando con el número de Nusselt, reemplazando el factor de fricción, el número de Reynolds y el número de Pratt, que lo hemos hallado de las propiedades físicas, vamos a tener que el número de Nusselt es 683. Valor adimensional, porque ya saben que el número de Nusselt es un valor totalmente adimensional, no tiene unidades. Si tenemos Nusselt, podemos calcular el coeficiente de convección de la zona de los tubos reflejado en el diámetro externo. En reemplazando Nusselt, la conductividad térmica del compuesto que circula en los tubos, dividido entre el diámetro externo. Si no les dice que el diámetro externo de la misma zona y solo tienen diámetro interno, tendrían que asumir de que su pared del tubo es tan pequeña que el espesor es despreciable, entonces no existe variación entre diámetro interno y diámetro externo. Esa facilidad es del ingeniero, siempre y cuando sea necesario, no lo pueden asumir así porque sí, es válido. Entonces, tenemos calculado lo que es el coeficiente de convección en la zona de los tubos, pero aquí como el mismo calor estamos trabajando con kilowatts, entonces esto sí o sí lo convertiríamos a kilowatts. Vamos a tener que el coeficiente de convección es de 22.89 kilowatts sobre metro cuadrado grado centígrado. ¿Ok? ¿Alguna duda? Eso del diámetro externo, ¿qué dijiste? Ah, ya. Si no les habla nada del diámetro externo, si tienen diámetro interno como referencia, como dato, pero precisan ocupar el diámetro externo, entonces ustedes pueden asumir que el diámetro interno es aproximadamente igual al diámetro externo y ocupar ese dato. Solamente en esa situación. Y para el ingeniero es válido. Incluso en el examen, si ustedes le consultan qué pasa con el diámetro o si tienen algún espesor, el ingeniero les va a decir que asuman el espesor despreciable. Entonces, si el espesor es despreciable, no va a haber diferencia entre el diámetro interno y el diámetro externo. Ambos son el mismo dato. ¿Entendieron? Sí, se entendió. Bien. Next. Analizando la zona del anillo. Sabiendo que pasa fluido frío en el anillo, bien, sabemos que el área de flujo también es pi cuarto por la diferencia de ambos diámetros al cuadrado, reemplazando los datos, tanto el flujo másico como los anillos, como el diámetro, vamos a tener que la velocidad másica es de 3.603 kilogramos por metro cuadrado por segundo. Entonces, reemplazando el número de Reynolds, ahora, primeramente el Reynolds simple, vamos a tener velocidad
másica por diámetro equivalente por la viscosidad. Cosa que el diámetro equivalente no lo tenemos, ni tampoco para calcular el Reynolds prima. Entonces vamos a calcular diámetro equivalente. Reemplazando, sabemos que el diámetro equivalente es la diferencia entre ambos diámetros al cuadrado dividido entre el diámetro sub 0. Bien. Reemplazando los datos, vamos a tener que el diámetro equivalente es 0.025. En cambio, el diámetro equivalente prima simplemente es la diferencia, ¿no? 0.03 menos 0.01, vamos a tener que es 0.01 metros. Diámetro equivalente prima. Por eso les dije que el Reynolds nunca va, Reynolds normal no iba a ser igual al Reynolds prima. Entonces, calculando el Reynolds en el anillo normal, reemplazando la velocidad másica, el diámetro equivalente y la viscosidad del amoníaco, vamos a tener que el Reynolds es de 593.125. Por ende, mayor a los 4.000, el sistema se comporta en régimen turbulento. En cambio, el Reynolds prima, ocupando el diámetro equivalente prima, vamos a tener que el Reynolds es de 237.250. Y en Reynolds mayor a los 4.000, igual se comporta en régimen turbulento, y si es turbulento, se ocupa Colebrook. Bien, entonces para Colebrook, nuevamente vamos a reemplazar el diámetro equivalente prima y el Reynolds prima y la misma rugosidad porque estamos trabajando con el mismo material. Vamos a tener que el factor de fricción prima es del 0.03. Y eso lo venimos a calcular para el número de Nusselt. Bien, vamos a ocupar aquí lo que es el factor de fricción prima, que lo hemos hallado anteriormente, y el Reynolds normal, que lo hemos hallado al inicio, antes del Reynolds prima. Reemplazamos los datos que manejamos, incluyendo el número de Pratt. Vamos a tener que el número de Nusselt es de 2656. Y nos faltaría calcular el coeficiente de convección en el anillo, que es igual al número de Nusselt del anillo por la conductividad térmica dividida entre el diámetro equivalente normal. Reemplazando los datos del número de Nusselt, la conductividad del diámetro equivalente, vamos a tener que el coeficiente de convección en el anillo es de 52.352 kilowatts sobre metros cuadrados grados centígrados. Pero como el calor está en kilowatts, simplemente nos quedaría convertir ese dato a 52.35 kilowatts sobre metro cuadrado grados centígrados. Bien, con eso teníamos calculado el coeficiente del anillo. Y como ya tenemos tanto el de la zona de los tubos como el del anillo, lo reemplazamos directamente en la fórmula y vamos a tener que el coeficiente de convección teórico, o el coeficiente teórico es de 15.93 kilowatts sobre metro cuadrado grados centígrados. Bien, pues si ya tenemos el teórico más la resistencia o el factor total de incrustación, y lo reemplazamos en la fórmula de diseño, el coeficiente de diseño. Bien, vamos a tener que el coeficiente de diseño es de 2.16 kilowatts sobre metro cuadrado grado centígrado. Como les dije, el coeficiente de diseño es mucho menor que el coeficiente teórico. Y ahí con eso encontramos una incógnita. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Está bien, Ausi. Bien. Entonces, si hemos encontrado una, fácilmente podemos encontrar el área de transferencia. Entonces, ya sé que el área de transferencia es igual a calor sobre coeficiente de diseño por la variación de temperatura, y como ya tengo esos datos, el calor es el mismo que hemos hallado con los fluidos, el coeficiente de diseño lo hemos hallado de la anterior incógnita, y la variación de temperatura es lo primero que hemos hecho, al igual que el calor. Entonces vamos a tener que el área de transferencia es de 1.14 metros cuadrados. Bien,
Y con eso tendríamos resuelto la otra incógnita, ¿no? Súper sencillito esta parte. Bien. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, también se podía calcular el área de transferencia quizás utilizando el de pi por longitud y el diámetro del tubo central, el externo. Sí. Siempre y cuando le hubiesen dado una longitud. Ya, lo que pasa es que anteriormente el ingeniero había dicho que, digamos, si no le da la longitud, podíamos asumir que era 6 metros. Por eso preguntaba. Les dijo que son a 6 metros. Claro, pero normalmente esa es la longitud máxima que recomienda las normas TEMA para que un intercambiador de doble tubo tenga un arreglo simple. Eso sí sé. Ya, gracias. ¿Bien? ¿Ya vieron intercambiadores de tipo horquilla con él o todavía? ¿Qué sucede cuando el intercambiador tiene más de 6? ¿Qué tipo de arreglo debería tener y por qué? ¿Eso lo vieron o no? No, Creo que todavía no. Ya, eso lo van a ver entonces. Ya, pero yo sé que ese valor, como les dije, es la longitud máxima que recomienda las normas de diseño para intercambiadores, que debería tener un intercambiador de doble tubo de tipo simple, así como el que hemos visto. Más de eso se recomienda otro tipo de arreglo, que sigue siendo de doble tubo, pero ya van a ver cómo es el arreglo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Bien.